Estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. En la antigüedad clásica predominaban dos escuelas filosóficas enfrentadas. Una de ellas era el monismo y la otra era la dualidad. Entonces, del monismo hay varias versiones, pero voy a dar una interpretación algo caricaturesca de lo que viene a decir, porque no quiero entrar en complejidades de momento, ¿no? Entonces, la idea básica de la dualidad es que hay dos tipos fundamentales de cosas. Por ejemplo, está la mente y está la materia, ¿no? Entonces, un caso típico de dualismo es en el cristianismo, donde está el alma y el cuerpo, y son dos cosas distintas, no son la misma cosa, ¿no? Y luego, por otro lado, está el monismo, que dice que en realidad todo es uno. Es decir, que la percepción de que el mundo está hecho de distintas cosas es una percepción ilusoria, porque realmente solo hay una cosa en el mundo, a la que llamamos a veces la mónada. Entonces, en el budismo normalmente hablamos de algo llamado la no dualidad. Y uno puede pensar, bueno, pero si es no dualidad, entonces es monismo. Pero resulta que no, que es una cosa un poquito distinta del monismo. De hecho, bastante distinta del monismo. Y para explicarlo voy a tener que darte varios ejemplos y luego a ver si soy capaz de que entiendas la diferencia entre la dualidad, el monismo y el no dualismo, que es que ni siquiera está a caballo entre el uno y el otro, sino que más bien es una visión por encima de los dos. Entonces, voy a empezar por un ejemplo muy básico, que es, imagínate un palo largo. Bueno, y ahora que lo tienes en la cabeza, ahora imagínate un palo 1.000.000 de veces más largo. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el palo largo? Y obviamente te me das, claro, el segundo que me he imaginado. Pero claro, yo al principio te había dicho, imagínate un palo largo. Y ese lo que te viene a decir es que la idea esta de largo o corto realmente no tienen sentido por sí mismos, sino que se necesitan el uno al otro. Es decir, largo no puede existir sin corto. Si solo hubiera un objeto en el universo, no sería ni largo ni corto, porque no tiene sentido hablar de largo o corto si no hay algo con lo que comparar. Y lo mismo pasa con cosas con oscuridad y luz, ¿no? Pues yo, por ejemplo, ahora tengo el foco en mi cara y lo veo con mucha luz. Pero si lo apagase, entonces cosas que ahora yo veo oscuras las vería luminosas y a la inversa, ¿no? O luego podemos pensar en cosas como bien y mal, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo veo a un niño que se dedica a pegar a otro y pienso, este niño es malo. Pero si ahora lo comparo con un niño que se dedica a, yo qué sé, a asesinar a gallinas, pues a lo mejor pienso, bueno, pues el que pega es menos malo, ¿no? Entonces, vemos que todas estas ideas de bien, mal, claro, oscuro, largo, corto, etcétera, etcétera, todas estas son cosas duales, pero que realmente no tienen existencia propia, sino que son cosas que existen al comparar, pero que en ellas mismas no tienen ningún sentido. Es decir, un palo en sí no es ni corto ni largo, solo es corto y largo en comparación a otros palos, digamos. Es decir, que ser corto o largo no puede ser una propiedad del palo en sí. Entonces, bueno, esto es una forma muy básica de entender la no dualidad. Vamos a ver cosas un poquito más refinadas. Bueno, pues una posibilidad es la dualidad entre mundo y observador. Es decir, yo soy yo y luego está la habitación en la que estoy. Y somos dos cosas distintas, ¿no? O está el mundo, el universo, y luego estoy yo. Y somos dos cosas claramente separadas. Bueno, esto se aguanta muy poco, porque si me paro a pensar, yo estoy constantemente respirando aire de fuera, estoy comiendo cosas de fuera. Entonces, ¿en qué momento esas cosas de fuera empiezan a formar parte de mí, por ejemplo? Y luego si voy al lavabo, ¿en qué momento dejan de ser parte de mí? Como ves, es un poco complicado realmente claramente distinguir entre yo y lo que está fuera de mí, es decir, entre mundo y sujeto, ¿no? Y eso pasa constantemente, porque incluso si miro en mi piel, bueno, ¿dónde realmente empieza y acaba mi piel? ¿Dónde empiezo y acabo yo? Etcétera, etcétera. Es decir, que yo vivo en una relación de interdependencia con el mundo y que separarme del resto del mundo no se aguanta conceptualmente. Es una distinción que puedo hacer de forma un poco burda cuando pienso en mi día a día, pero si estoy intentando ser serio de forma filosófica, la distinción entre yo y mundo no tiene ningún fundamento. Esta es una forma de verlo basada un poco en lo que nos dice la ciencia, pero también lo podemos mirar un poco desde el punto de vista de nuestra conciencia misma. Y aquí entramos en la dualidad entre sujeto y objeto.
es decir, entre el que percibe y lo que es percibido. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy yo, que percibo, y luego está la cámara, la luz, la habitación a mi alrededor, que es percibida. Pero claro, resulta que todas estas cosas que estoy percibiendo realmente puede que estén ahí fuera, pero lo que yo estoy viendo no está ahí fuera, sino que está dentro de mi cerebro. Es decir, que realmente tanto la cámara como la luz, como la mano que estoy viendo, es decir, todo lo que yo estoy viendo y experimentando realmente está sucediendo dentro de mi cerebro. Es un modelo construido por mi cerebro. Y ese sujeto que percibe también es un modelo construido por mi cerebro. Es decir, que realmente todo lo que está en mi campo consciente es parte de un modelo construido por mi cerebro, con lo cual no hay ninguna distinción realmente entre la cámara y yo. Somos la misma cosa. Es decir, que no hay dualidad entre sujeto y objeto, entre perceptor y percibido. Son la misma cosa, son las dos partes de un mismo todo, que en este caso es mi conciencia. Y luego hay otras cosillas, como por ejemplo, ¿no?, placer y dolor. Dice, claramente esto es placer, esto es dolor, pero eso no es del todo cierto. Por ejemplo, un ejemplo que da Sam Harris es, vas al gimnasio y te da ese dolor que sientes cuando haces un buen estiramiento, por ejemplo, o cuando has hecho un buen ejercicio. Es un dolor bueno que percibes como placer. Es decir, que, o por ejemplo, yo qué sé, si te dan un masaje es muy placentero, pero si ahora empiezas a percibir las sensaciones de que alguien te está dando un masaje, pero no hubiera nadie, te aseguro que te daría muy poco placer, porque pensarías, leches, ¿qué está pasando?, ¿no? Es decir, que por ejemplo los conceptos de dolor y placer que uno siente tampoco son duales, sino que realmente no se entienden el uno sin el otro. El budismo rechaza cualquier dualidad, no solo física, sino también conceptual. Es decir, cuando uno piensa en monismo y dualismo, uno realmente está contraponiendo dos visiones de la realidad. Y lo que el budismo dice es que de hecho se necesitan la una a la otra. Es decir, yo no puedo decir que todo es uno sin un concepto de varios. Con lo cual, el concepto de uno en sí carece de sentido, a no ser que ponga el otro al lado. Por tanto, si el budismo dijera que es monista, estaría cayendo en el dualismo, porque lo estaría contraponiendo a una multitud de cosas. Y lo que viene a decir es que no. Ambos conceptos están vacíos de significado porque se requieren el uno al otro. Es decir, que la única palabra que puede capturar esa idea es la no dualidad. No es que haya una sola cosa, no es que haya muchas, es que tanto uno como muchos son conceptos vacíos, carentes de sentido. Igual que largo, igual que placentero, igual que grande, igual que pequeño. Eso es la no dualidad. Espero haberme explicado, ya sé que es una cosa bastante complicada de entender, así que si tienes cualquier pregunta, me dejas un comentario y te respondo en cuanto pueda. Que tengas un buen día.